Mi amigo, escuche bien. Hay noches en el desierto que nacen torcidas, marcadas en el cielo no por estrella, sino por mal agüero. Y la noche en que la gente del general Villa llegó a la villa de San Juan fue una de esas. El aire no olía a nopal ni a tierra mojada, olía a miedo y a rezo interrumpido. El pueblo estaba sumergido en un silencio que no era de sueño, era de pavor. Las puertas atrancadas, las ventanas cerradas, pero por cada rendija, un ojo espiaba lo que sucedía en el atrio de la iglesia. Y lo que sucedía era un ajuste de cuentas. De un lado, arrodillado en la tierra apisonada, oprimido entre la casa de Dios y la justicia de la división del norte, estaba el padre Ignacio. El hombre, acostumbrado a mirar a la gente desde lo alto del altar, ahora miraba hacia abajo, al polvo, temblando como vara verde. La sotana negra, antes símbolo de autoridad, estaba sucia de su propio sudor frío. Los pistoleros del cacique, que le servían de brazo armado, estaban desarmados y atados en un rincón, mudos como los santos de madera hueca de la iglesia. Del otro lado, de pie, bañado por la luz amarillenta de las antorchas que los dorados del grupo sostenían, estaba el general. Villa no traía el fusil en la mano. Él solo miraba. Y su mirada, detrás de los lentes redondos, era más pesada que piedra de molino, más cortante que un cuchillo nuevo. Caminaba despacio alrededor del cura, como un gavilán rodeando a su presa. El ruido de sus espuelas de plata en la tierra era el único sonido que rompía el tenso silencio. «Padre». La voz de Villa salió baja, arrastrada, casi un lamento. «Dicen que usted es un hombre de mucha fe, un hombre que predica la palabra de Dios. Pero me llegó a los oídos que a usted no le gusta la competencia, que su rezo es el único que vale y que la lengua que osa rezar diferente merece ser silenciada». El padre Ignacio intentó hablar, balbuceó una negación, un pedido de misericordia. Ofreció el oro de la iglesia, las tierras del santo, su propia alma, si fuese necesario. El general lo ignoró. Continuó su lenta ronda. «Sabe, padre, en el norte uno aprende desde joven que hay cosas sagradas. La fe de un hombre es una de ellas, la palabra que él usa para hablar con Dios, ya sea en latín o en lenguaje de campesino, es la herramienta más preciosa que tiene. Y me dijeron que usted, en nombre de su Dios, le robó esa herramienta a un viejo cuya única ofensa fue rezar por quien usted juzga ser el diablo». El cura se encogió. Las palabras del general eran el espejo de su propia maldad, devueltas con un veneno frío. Él sabía, ahora, que no era por dinero que aquellos hombres habían cabalgado leguas. Era por una deuda de fe, una cuenta que se pagaba no con promesa de cielo, sino con el sabor del infierno en la tierra. Para entender la razón de aquella furia helada en la mirada del general, para sentir el sabor de aquel odio frío que hizo a Villa desafiar hasta la casa de Dios, necesitamos retroceder unas semanas en el tiempo. Hay que volver al domingo en que el sol ardía más fuerte y la soberbia de un hombre de sotana plantó la semilla de su propia desgracia. La villa de San Juan vivía bajo dos leyes, la de Dios, representada por el padre Ignacio, y la del miedo, que el mismo cura imponía con la ayuda de los pistoleros del cacique de la región. Un hombre que prefería tener al cura como amigo que tenerlo como enemigo. El padre Ignacio era un hombre letrado, venido de la capital, y miraba la fe sencilla de la gente del norte con desprecio. Le parecía todo ignorancia, una mezcla de rezo con superstición que ofendía a su Dios fino y educado. Y lo que más lo sacaba de quicio era la devoción que aquella gente terca tenía por dos figuras, la Madre Santísima y, para su horror, el general Francisco Villa. Él veía a Villa como la encarnación del mal, un bandido sanguinario que merecía el fuego del infierno, y no podía entender cómo esa gente podía mezclar el nombre de un asesino con sus plegarias a santos y ángeles. Pues bien, en el mismo pueblo vivía el curandero Serafín,
un hombre que el tiempo había arrugado, pero cuya alma era lisa y clara como agua de pozo. Él no tenía iglesia de piedra, ni ornamentos de oro. Su sotana era el polvo del camino, su altar era la sombra de cualquier álamo, y su rezo era sencillo, hecho con las palabras del corazón. El pueblo amaba al curandero. Él bendecía a los niños, curaba enfermedades con simpatía, daba consejo a los afligidos y principalmente escuchaba, algo que el padre Ignacio, con su nariz levantada, nunca hacía. Y el curandero, en su inmensa bondad, rezaba por todos. Rezaba por la lluvia, por la cosecha, por los enfermos y también por los que andaban por el camino torcido. Él creía que toda alma tenía salvación, hasta la del revolucionario más temido, y pedía a Dios que iluminara el corazón de Villa, que guiara su mano para que su fuerza fuera usada para el bien, para la justicia de los olvidados. La desgracia se armó un domingo después de la misa. El padre Ignacio había dado un sermón enojado, condenando las supersticiones del pueblo y amenazando con el fuego del infierno a quien no siguiera su cartilla. Salió de la iglesia con el ceño fruncido y se encontró con la escena que más lo enfurecía. Todo el pueblo reunido alrededor del curandero Serafín, a la sombra del gran mezquite del atrio, cada uno esperando su turno para recibir una bendición, un consejo, una palabra de consuelo. El cura se detuvo, la sotana negra destacándose bajo el sol fuerte, y se quedó escuchando. Y escuchó cuando una mujer preguntó al curandero si debía rezar por un hijo que se había ido con la bola. Y escuchó la respuesta del viejo Serafín, la voz mansa y llena de compasión. Rece mi hija, rece mucho, rece por él y rece por el general Villa también. Pida a Nuestra Señora que los proteja de los peligros y que les muestre la luz. Que la justicia que buscan en la tierra no les haga olvidar la justicia mayor, la de Dios. Aquello para el padre Ignacio fue como un rayo cayendo en cielo azul, una blasfemia. Rezar por Villa, pedir protección para el demonio. Allí, en el umbral de su iglesia, la soberbia y el odio cegaron al hombre de Dios. Marchó hasta el grupo, rojo como un chile maduro. «Cállese, viejo hereje», tronó, la voz resonando en el atrio. ¿Cómo se atreve a profanar este lugar santo con el nombre de ese asesino? ¿Cómo se atreve a pedir a Dios que proteja al demonio? El curandero Serafín se levantó despacio, apoyado en su bastón. Su mirada era serena, pero firme. «Mi padre, el amor de Dios no elige hijo. Y mi rezo no es para pedir que Villa siga matando, sino para que él encuentre el camino de la luz, como todos nosotros necesitamos». La calma del viejo fue el detonante para la furia del cura. Él no se iba a ensuciar las manos, claro, pero allí cerca, arrimados a la pared de la iglesia como dos perros guardianes, estaban los pistoleros del cacique, hombres cuya única ley era la del más fuerte. «Aten a este blasfemo», ordenó el padre Ignacio, la voz chillona de odio. «La lengua que reza por el diablo no merece seguir hablando». Los dos hombres, acostumbrados a obedecer sin pensar, agarraron al curandero Serafín. El viejo no se resistió, solo miró al cura con una tristeza infinita. El pueblo alrededor se quedó paralizado, una mezcla de horror y de miedo. Nadie osó intervenir. El cura era la autoridad divina allí, y su palabra era ley. «Córtele en la lengua». La orden final fue dada con la frialdad de una sentencia de muerte. Que sirva de ejemplo para todos los que osan mezclar el nombre de Dios con el del enemigo. Uno de los pistoleros sacó su daga de la cintura. Y allí, mi amigo, en el atrio de la iglesia, bajo el sol caliente del mediodía, la cobardía se hizo carne y sangre. El grito del curandero Serafín fue un sonido que nadie que lo escuchó olvidó jamás. Un sonido de dolor físico, sí, pero principalmente de una fe traicionada, de una bondad violentada. Cayó en el polvo, la boca un agujero sangrante, los ojos desorbitados hacia el cielo, como si preguntara a Dios el porqué de aquella injusticia
hecha en su nombre. El padre Ignacio solo hizo la señal de la cruz por encima del cuerpo caído. Así se hace con los siervos del diablo, dijo, la voz jadeante de satisfacción. Dio la espalda y entró en la iglesia, cerrando la pesada puerta detrás de sí, seguro de que había silenciado la herejía para siempre. Mal sabía él que la sangre inocente que manchaba las piedras del atrio tenía un poder mucho mayor que el de su rezo. Tenía el poder de gritar una historia por todo el norte. Y el grito silencioso de aquella sangre ya estaba cabalgando, rápido como el viento, para encontrar los oídos del hombre cuyo nombre osó defender. La misa del padre Ignacio había terminado, pero la del general Villa apenas estaba comenzando. Mi amigo, cuando la puerta de la iglesia se cerró de golpe, el sonido seco pareció el de una tapa de ataúd cerrándose. El atrio se sumergió en un silencio que dolía más que un grito. Un silencio pesado, denso, lleno de vergüenza. El pueblo, que minutos antes pedía la bendición, ahora estaba parado, hecho estatua de sal, mirando al suelo. Nadie tenía valor para mirar al viejo Serafín, caído en el polvo, ahogándose en el líquido oscuro que le escurría. La fe de aquella gente había recibido un golpe junto con el curandero. El viejo estaba vivo, pero, mi amigo, ¿qué vida era esa? Intentaba respirar, y el sonido que salía del agujero en su boca era un silbido húmedo, un burbujeo que erizaba el alma de uno. Sus ojos, desorbitados, no mostraban solo el dolor de la carne rasgada. Mostraban una tristeza profunda, una pregunta que ya no podía hacer. ¿Por qué? Era el dolor de quien había pasado la vida rezando por el bien y recibía el mal de las manos de quien debía representar a Dios. Los pistoleros, habiendo hecho el servicio sucio, escupieron en el suelo, guardaron las dagas manchadas de rojo y se apostaron de nuevo en la puerta de la iglesia, riendo bajo, como si acabaran de capar un chivo. Fue allí, en medio de aquella parálisis de miedo, que un vaquero se movió. Su nombre era Santiago. No era revolucionario, no era pistolero, era un vaquero joven, callado, de esos que apenas abren la boca en la tienda. Santiago tenía una deuda de fe con el curandero Serafín. Unos meses antes, su hijo menor había contraído la enfermedad del viento, una fiebre que secaba al niño por dentro. El doctor de la ciudad vecina había cobrado los ojos de la cara y lo había mandado a casa a esperar que el niño muriera. Santiago, desesperado, llevó al niño al curandero. El viejo pasó la noche allí, rezando bajo, poniendo paños mojados en la frente del muchacho, haciendo un té de raíz que nadie conocía. Por la mañana, la fiebre había bajado. El niño estaba a salvo. El curandero no cobró un centavo. Ver al hombre que salvó a su hijo en aquel estado, humillado y marcado, aquello hizo que el calor le subiera a la cabeza a Santiago. Su rabia fue mayor que el miedo al cura, mayor que el miedo a los pistoleros armados. Cruzó el atrio con pasos duros y se arrodilló al lado del curandero. Rasgó un trozo de su propia camisa y con una delicadeza que nadie esperaba de aquel hombre bruto del campo, intentó limpiar el rostro del viejo. Mi padre Serafín, murmuraba, la voz embargada de odio. El curandero Serafín levantó la mano temblorosa y tocó el rostro de Santiago. Los ojos del viejo hablaron lo que la lengua ya no podía. No había rabia allí, solo un dolor inmenso y una petición de justicia. No, era una petición para que su fe no muriera con él. Aquel gesto de Santiago rompió el hechizo. El pueblo despertó. Las mujeres más viejas vinieron corriendo, trayendo paños limpios y agua. Comenzó un llanto bajo, un murmullo de revuelta. Hicieron una camilla improvisada y se llevaron al curandero Serafín de allí, no al hospital, que no había, sino a su casita de adobe, al final de la calle. Lo acostaron en una estera limpia, y allí comenzó la vigilia. Santiago no se apartó de su lado. Pasó la noche entera viendo al viejo arder en fiebre. El curandero
En el delirio movía los labios, intentando rezar, pero solo salía aquel sonido de viento entubado y un burbujeo feo. Cada vez que lo intentaba, la agonía estampada en su rostro era una puñalada en el pecho de Santiago. El vaquero entendió allí. El padre Ignacio no había cortado solo la lengua del curandero, había cortado su herramienta de trabajo, había robado la única cosa que el viejo tenía, su voz para hablar con Dios. Aquello no era justicia divina, era la más pura cobardía humana. Y fue en aquella noche, en el silencio de la cabaña, oyendo la respiración partida del hombre santo, que Santiago hizo una promesa. Él no habló nada, no rezó. Él solo decidió. Si la justicia del cielo estaba tan lejos y la de la iglesia estaba tan torcida, él iba a buscar la única justicia que el desierto entendía. Una justicia que andaba a caballo, usaba sombrero de cuero y respondía por un nombre, Villa. Antes de la primera luz del día, Santiago se levantó. El curandero dormía un sueño pesado, febril. Santiago sabía que quizás no lo viera más vivo. Puso un puñado de harina y un trozo de piloncillo en una alforja, tomó la calabaza de agua, revisó el cuchillo en la cintura, fue al corral, ensilló su caballo, un animal flaco pero de pecho fuerte, acostumbrado a la sequía. Montó y salió del pueblo como un fantasma, tomando el camino de tierra que se adentraba en el monte. La cabalgata de Santiago fue la jornada de un hombre común en el infierno. Él no era de la gente del general, no sabía leer las estrellas, no conocía los atajos, no sabía dónde encontrar agua. Cabalgaba con miedo, miedo a la sequía, que castigaba la tierra, dejando todo gris y muerto. Miedo a encontrarse de frente con una cascabel en medio del camino. Miedo a los federales, los pelones de la policía, que disparaban primero y preguntaban después, y que iban a pensar que él era un informante de la bola, un informante de la revolución. Y él tenía miedo, más que de nada, de encontrar al propio Villa, porque una cosa era tener al general como una leyenda, una historia de justicia distante. Otra era buscar al hombre de carne y hueso, el centauro del norte, famoso por su furia y por no tener paciencia con habladurías. Santiago iba, por voluntad propia, a meterse en la boca del lobo, pidiendo ayuda al demonio para vengar a un santo. Su cabeza daba vueltas. Durante 3 días cabalgó casi sin parar, comiendo la harina seca, bebiendo el agua caliente de la calabaza. Preguntaba en las tiendas al borde del camino, con la boca pequeña: ¿por dónde ha soplado el viento más fuerte? ¿Dónde se ha levantado el polvo? Los tenderos entendían. Uno decía: oí decir que vieron a la gente cerca de la Sierra del Pino. Otro decía: ¿qué va? Andan por la zona del Raso. Santiago iba siguiendo el rastro de las historias, el rastro del miedo. Al 4.º día su caballo casi se desmaya de sed. Santiago ya estaba pensando en rendirse, creyendo que iba a morir allí, seco, junto con su promesa. Fue entonces cuando vio, a lo lejos, los zopilotes volando en círculo, señal de carroña o de agua. Fue en esa dirección, y encontró, no un animal muerto, sino un campamento que no era de arrieros. Él no vio a nadie, pero fue visto. Cuando se dio cuenta, ya tenía 6 pistolas apuntadas a su cara. Los dorados del general salieron de detrás de las piedras, de en medio de los chaparros, como si hubieran brotado del suelo seco. Eran hombres duros, los rostros quemados por el sol, los ojos desconfiados. ¿A dónde va, compadre? La voz de uno de ellos, un dorada alto al que llamaban Tomás, era más seca que hoja de maíz. ¿Se perdió de la feria o qué? ¿O es de los federales con esa cara de sonso? Santiago levantó las manos, el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que su vida dependía de lo que dijera allí. No soy policía, no, señor, dijo, la voz temblorosa pero firme. Soy vaquero. Estoy aquí por mi cuenta. Vine a traer un recado para el general Villa.
Los revolucionarios rieron. ¿Un recado? ¿Y usted cree que el general es un niño de recados? Hable claro, cabrón, antes de que perdamos la paciencia. Santiago tragó saliva. Miró a los ojos de Tomás y dijo las palabras que había ensayado en su cabeza durante 4 días. El recado no es mío, es de un hombre santo, un hombre a quien un cura mandó cortar la lengua porque se atrevió a rezar por el general de ustedes. Vine a saber si el centauro del norte todavía se preocupa cuando un pobre reza por él. La risa de los dorados se apagó al instante. Sus ojos se cerraron, la desconfianza se convirtió en interés. Tomás guardó el arma. Bájese del caballo, despacio, y cuénteme bien esa historia. Santiago bajó, con las piernas temblorosas. Contó todo, desde la misa hasta la vigilia, la voz llena de la rabia y el dolor que cargó por el camino. Cuando terminó, el silencio era total. Los dorados se miraron. Aquello no era un cuento común. Aquello era una afrenta que se metía con Dios, con el diablo y, peor aún, con la honra del general. Aquello era el tribunal de la División del Norte. No necesitaba juez de capa negra ni libro de ley. El juez era él, y la ley era la honra del norte. Después de aquel minuto de silencio, el general se levantó. Despacio. Guardó la daga en la cintura y caminó hasta Santiago. El vaquero se encogió, pero Villa le puso la mano en el hombro. «Ese cura», dijo Villa, la voz baja, metálica, «tiene nombre. Padre Ignacio, general. Y los pistoleros que hicieron el trabajo. ¿Cuántos son?» «2, general. Viven a la sombra del cura, hombres del cacique Acevedo, pero quien manda en ellos es la sotana». «¿Son valientes?», preguntó Villa. Santiago escupió en el suelo. «Solo con viejos desarmados. La casa del cura. ¿Dónde está?» «Pegada a la iglesia, general. Una casa fuerte. La gente dice que guarda el oro del santo ahí dentro». Villa escuchó todo, asintiendo despacio. El plan ya se estaba dibujando en su cabeza. Se giró hacia el grupo. La furia silenciosa había pasado. Ahora era el general Francisco Villa quien hablaba. «Tomás», llamó, «tome 10 hombres, los mejores. Fierro, venga conmigo. Vamos a hacerle una visita a ese cura». Miró de nuevo a Santiago. «Y usted, vaquero, usted me trajo el recado. Ahora se queda para ver la respuesta. Usted será el testigo de que el rezo del curandero Serafín fue escuchado». El general no iba a solo matar al cura. Eso era demasiado fácil, era poco. El general iba a cobrar la deuda con la misma moneda. Si el cura usó la fe para silenciar a un hombre, Villa iba a usar la justicia de la revolución para desmoralizar al cura. Iba a mostrar en ese pueblo quién realmente tenía el poder de juzgar. «Vámonos», dijo. «Tenemos un sermón que dar. Mi amigo, si usted piensa que una cabalgata revolucionaria era un puñado de dorados gritando y disparando al aire, está muy equivocado. La cabalgata de la venganza es otra cosa. Es un animal que se mueve en el silencio, que no deja rastro y que solo tiene un olor, el de la muerte que se acerca. El general iba al frente como siempre, y el general, mi amigo, no cabalgaba, flotaba. Su caballo parecía que ni pisaba el suelo, eligiendo dónde poner el casco sin romper una rama seca, sin espantar un pájaro, y nosotros íbamos detrás al mismo paso. Nadie hablaba. El vaquero Santiago, pobre, sufría. Fierro tuvo que darle un empujón y ordenarle quitarse la bota y andar descalzo como nosotros. El hombre obedeció, los ojos blancos de pavor. Cuando el sol comenzó a querer salir, paramos. El general bajó del caballo y se agachó. En el suelo de tierra, claro como el día, estaba el rastro. Rastro de bota, bota de soldado. «Federales», dijo bajo. «Pasaron por aquí hace pocas horas y van en dirección al pueblo». El general sonrió. El plan estaba perfecto. Subimos por ahí. Vamos a ganar medio día de cabalgata y saldremos a las espaldas del pueblo. Pero hay un pero, dijo, mirando a todos. Es a puro brazo. No hay forma de que el caballo suba montado, y quien resbale va a rezar allá abajo. La subida llevó 3 horas.
3 horas de puro sudor y rechinar de dientes, pero cuando llegamos a la cima vimos, allá abajo, pequeña, como un corral de juguete, estaba la villa de San Juan. Y muy lejos, en el camino ancho que rodeaba la sierra, vimos el polvo de los federales. Ellos estaban llegando al pueblo, pero iban a llegar por el frente. Iban a parar en la tienda, a beber mezcal, pensando que estaban patrullando. Ahora, dijo, limpiándose el sudor de los lentes, descansamos. Vamos a comer, dar agua a los caballos. Por la noche, cuando los pelones estén roncando y el cura esté soñando con ángeles, bajamos para dar el sermón. Mi amigo, la noche cayó en la villa de San Juan como un paño negro lanzado sobre un muerto. ¿Y qué noche? La respuesta vino. Bajamos de la sierra no como hombres, sino como animales del campo. El general al frente, nosotros detrás. El vaquero Santiago venía en medio, el pobre. Llegamos al atrio. El lugar estaba oscuro, vacío, pero el olor a cobardía todavía estaba allí. La casa del cura estaba oscura, pero había una luz, y allí estaban ellos, los 2 pistoleros, jugando a las cartas. El general no dijo una palabra, solo miró a Tomás y a Fierro, y luego hizo un gesto con la mano rodeando la casa. El plan era agarrar a los 2 por detrás. Tomás y yo fuimos por un lado, Fierro y otro Dorada fueron por el otro. Se hicieron con ellos sin ruido, sin alboroto. Los hombres se desmayaron. Están vivos, solo durmiendo el sueño de los cobardes. «Órale», dijo Villa, «quítenles las armas, átenlos y amordácenlos, bien apretado». Ahora era el turno del cura. La puerta del frente estaba atrancada por dentro. El general no iba a derribarla. Sacó su daga fina de la cintura. Forzó la cerradura. Villa hizo una señal. Él, Fierro y Tomás entraron. Escuchamos un grito fino, un grito de puerco siendo degollado que murió a la mitad. Villa salió, arrastrando al padre Ignacio por el cuello de la sotana. El cura venía descalzo, los ojos desorbitados de terror, la barbilla temblando. Detrás de él, Tomás venía cargando un pequeño baúl de madera. El baúl cayó y se abrió, y un montón de monedas de oro y plata se esparció por el portal. El cura había sido agarrado no de rodillas rezando, sino de rodillas contando el dinero del pueblo. «Nosotros no vinimos por su oro, padre». Su voz era un susurro peligroso. «Vinimos por su lengua». El cura se desmayó. Fierro le echó agua en la cara para despertarlo. «Levántenlo y traigan a los otros 2». Los 3 fueron forzados a arrodillarse en la tierra apisonada, de frente a la iglesia oscura. «Enciendan las antorchas. Quiero que todo el pueblo vea el sermón». La gente vino con miedo, sin atreverse a desobedecer. El general miró a Santiago. «Vaya a buscar al curandero». Santiago regresó sosteniendo al curandero Serafín. El viejo venía débil, pero allí estaba, el verdugo y la víctima, frente a frente. «Padre Ignacio». Villa comenzó a caminar en círculos de nuevo. «El sermón de hoy va a ser en el atrio, y quien predica el sermón soy yo. Usted le robó la voz a este hombre. Usted silenció su rezo. Tomás, el baúl». Tomás pateó el baúl de oro y plata, y las monedas rodaron por el atrio. La prueba de la hipocresía estaba allí. Llegó la hora de pagar la cuenta. El rezo del curandero Serafín fue escuchado, y la respuesta soy yo. Primero, los pistoleros. Estos 2 fueron las manos, y manos de cobarde que golpean a un viejo tienen que ser marcadas. Le entregó el cuchillo caliente a Fierro. «Márcelos con la C de cobarde». En la frente, el olor a carne quemada subió, y 2 gritos ahogados cortaron la noche. Los hombres se desmayaron de dolor. «Ahora, usted, padre». El general tomó su daga de vuelta. Caminó hasta el cura. El cura se orinó. Tomás sujetó la cabeza del cura por el cabello. Fierro forzó la boca del hombre a abrirse. «La justicia del norte es como un espejo, padre», Villa dijo, la voz terriblemente tranquila. «Le devuelve a usted exactamente lo que dio». Y el general
usó la daga. Un grito ahogado, un burbujeo, el mismo sonido espantoso que el curandero había hecho. Villa limpió la hoja en la sotana negra del cura. Tomás y Fierro soltaron al hombre, que cayó de cara en el polvo, contorsionándose en silencio, la boca abierta en un agujero oscuro. «Ustedes, miren bien lo que pasó aquí», dijo Villa señalando al cura. «La ley de Dios y la ley de los hombres les fallaron hoy. Pues sepan, donde la ley del hombre es floja, aparece otra ley, mi ley». Se quitó el sombrero delante del curandero. «Mi viejo, su rezo fue escuchado. Puede que no haya sido de la forma que usted pidió, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos. Tomás, el baúl». Tomás pateó el baúl hasta los pies del vaquero Santiago. «Este oro es suyo. Es para cuidar a este hombre santo. Es para comprar comida para el que tiene hambre en este pueblo. Es para mostrar que el oro del santo es para ayudar al pobre y no para llenar la cama de cura ladrón. Y en cuanto a ustedes, si me entero de que otro hombre de uniforme o de sotana levantó la mano contra un inocente aquí dentro, yo vuelvo. Y la próxima vez no vengo solo por el cura. Vengo para quemar el pueblo entero con quien estaba dentro». Vio y se quedó callado. «¡Gente! ¡Montar!». En menos de un minuto estábamos todos montados. El general tocó la rienda del caballo. «¡Vámonos!». Cruzamos por un callejón oscuro y en segundos fuimos engullidos por la noche. El pueblo en el atrio se quedó quieto. Los federales salieron de la tienda borrachos, mirando al pueblo mudo, al oro esparcido. La justicia de la División del Norte había sido más rápida, más silenciosa y 1000 veces más eficiente que la ley de los hombres. El sermón del general había terminado. En la villa de San Juan, el día amaneció con sabor a ceniza. Los 2 pistoleros se hicieron mendigos de camino, llevando en la cara para siempre el precio de la cobardía. El padre Ignacio nunca más pudo predicar. La herida sanó, pero su alma había muerto. Se fue una mañana y nunca más se oyó hablar de él. El curandero Serafín murió en paz, unos meses después, cuidado por Santiago. Santiago usó el oro para el pueblo. El padre una capillita pequeña, los ojos fijos en el balde, en el exacto lugar donde el curandero solía sentarse a dar la bendición. Fue su crucifixión. Se hizo el guardián de aquel lugar, rodeado de agua. El hombre que provoque el valor de un campesino, el acto final, valía más que el rezo de un Villa pateó el balde, derramando el resto del agua en el polvo de la lengua, corrió por el norte más rápido que el fuego en paja seca. La muerte. La verdad es que esta historia es saber que su palabra ya no vale nada, que su poder se acabó. Se volvió hacia 2 de nuestros hombres. «Levanten la cruz». Arrancaron la cruz de madera de la tierra. Y curas en el norte, al mirar a un pobre con ganas de pisotear, se acordaban del padre Ignacio, y el miedo de que el rezo silencioso del oprimido encontrara eco en el fusil de la revolución, ese miedo puso a mucho cabrón en su lugar. La gente del general Villa hicimos muchas cosas que no se pueden contar en rueda de gente decente. Pero de esta noche me acuerdo y no siento vergüenza. No luchamos por dinero, ni por poder. Luchamos por la honra de un viejo y por la fe de un pueblo. El general entendía el alma del norteño. Sabía que hay cosas más sagradas que la vida. Es la palabra, es la fe. Y quien se mete con eso, se mete con lo más profundo que tiene el norte. Se convirtió en un líder en agua bendita, un hombre respetado no por el miedo, sino por el coraje y la justicia que aprendió aquella noche. Él garantizó que la ley de Pancho Villa, la ley del vaso de agua y del honor, fuera cumplida. Y siempre que contaba la historia del abuelo, no era con tristeza, sino con orgullo. Pues la muerte de José de los Santos no fue en vano. Fue la semilla que hizo brotar la dignidad en aquel suelo.